A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, es un placer volver a estar con ustedes en esta nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a empezar nuestro programa de esta semana haciendo un recorrido por lo que ha sucedido de manera reciente en Panamá. Allí, en ese país, fueron celebradas elecciones generales, lo cual implicó la escogencia de gobernadores, legisladores nacionales y presidente. En la contienda por la primera magistratura participaron 8 aspirantes. Hubo un total de 8 aspirantes. Los más destacados fueron, sin embargo, Ricardo Lombana, abanderado del movimiento Otro Camino, y José Raúl Mulino, quien representó a la alianza Salvar Panamá. Luego de cerrados los centros de votación y con más de 90% de las papeletas escrutadas, el Tribunal Electoral otorgó la victoria a José Raúl Mulino, quien obtuvo 34.41% de las papeletas. Lombana se ubicó en la segunda plaza tras resultar favorecido con 24.96% de las preferencias. Aunque anticipado por las empresas encuestadoras, el triunfo, la conquista alcanzada por José Raúl Mulino, no deja de representar una hazaña. Hasta hace 2 meses, su nombre no figuraba en la papeleta electoral. De hecho, Mulino ni siquiera competía por el cargo de presidente. Antes de convertirse en el líder de su coalición política, el dirigente acompañaba al expresidente Ricardo Martinelli, quien buscaba volver a la primera magistratura. Hasta ese punto, José Raúl Mulino se desempeñaba como fórmula vicepresidencial de Martinelli. Fue una sentencia emitida en 2023 y ratificada a comienzos de este año, la que dejó a Ricardo Martinelli fuera de carrera. Según el fallo, según la sentencia de la que les estamos hablando, el exmandatario incurrió en blanqueo de capitales y por consiguiente se le condenó a 10 años y 8 meses de prisión. Luego del dictamen, Martinelli quedó inhabilitado para participar en la elección presidencial. En consecuencia, Mulino se vio en la obligación de tomar el testigo y hacer el relevo. Martinelli, entre tanto, se asiló en la Embajada de Nicaragua y desde esa sede diplomática hizo campaña por quien a la postre se convirtió en su delfín. Durante sus actos como candidato presidencial, Mulino supo sacar provecho de la mala racha que atraviesa Panamá en materia económica. El país, reconocido internacionalmente por su economía boyante, ha sufrido una desaceleración. Estimaciones aseguran que en términos económicos, Panamá crecerá este 2024 poco más de 2%, lo cual deja a la nación muy lejos del 7.5% del año pasado.
Los pronósticos se ven agravados si se le suma, por ejemplo, la grave sequía que asola al país. La ausencia de lluvias ha tenido un fuerte impacto en las operaciones del Canal de Panamá y también ha perjudicado a los productores del sector agrícola. Además, durante el año pasado, la Corte Suprema declaró improcedente un contrato de extracción de cobre que fue denunciado como un atentado contra el medio ambiente, pero que pudo haberle reportado al país importantes ingresos. Con ese contexto como telón de fondo, José Raúl Mulino apeló a la nostalgia. Durante sus mítines, el presidente electo recordó de manera recurrente, de manera muy frecuente, el auge económico que experimentó Panamá durante el quinquenio de Ricardo Martinelli. Entre 2009 y 2014, la economía panameña llegó a crecer 9% debido, entre otras cosas, a los proyectos en infraestructura adelantados por la administración Martinelli. Aunque ese gobierno recibió críticas por los aparentes sobornos que fueron aceptados o que habrían sido aceptados a cambio del otorgamiento de contratos y por el supuesto sobreprecio con el que se tasaron algunas obras, los panameños recuerdan al ejecutivo de Ricardo Martinelli como una gestión en la que el país, en la que Panamá pudo disfrutar de bonanza económica. Consciente de ese dato, José Raúl Mulino prometió que en su carácter de presidente logrará que Panamá regrese a ese periodo de riqueza. En tal sentido, el mandatario electo ha asegurado que durante su gobierno Panamá retornará a las megaconstrucciones. Se trata de enormes proyectos de infraestructura con los que el próximo jefe de Estado pretende estimular la creación de empleos. Mulino también ha dicho que trabajará de cerca con los agricultores para ayudarles a paliar las consecuencias propias del fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, la receta que plantea Mulino, presidente electo de Panamá, no es nueva. Se trata más bien de una réplica de las acciones emprendidas por el expresidente Ricardo Martinelli, quien posiblemente tendrá una gran influencia sobre el nuevo ejecutivo. No podemos olvidar, no hay que olvidar que José Raúl Mulino ocupó 2 carteras ministeriales durante la administración Martinelli. En primer lugar, se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia y mucho más adelante asumió la titularidad del Ministerio de Seguridad Pública. Desde ese despacho, Mulino ganó notoriedad y a su vez empezó a ser concebido como un hombre cercano y fiel al expresidente Ricardo Martinelli. Mulino también es percibido como hombre de confianza y por tanto como el delfín del expresidente Ricardo Martinelli. Tras la juramentación que deberá efectuarse en julio de este año, el nuevo gobernante deberá atajar la caída que experimenta la economía panameña. Al día de hoy, ese país es uno de los más desiguales del mundo. En medio de todo, el mandatario electo, José Raúl Mulino, también deberá plantarle cara a otro problema, a otra situación. Les hablamos del flujo de migrantes que recibe Panamá de manera diaria.
En los primeros meses de este 2024, el Servicio Nacional de Migración de la Nación Centroamericana, de Panamá, contabilizó cerca de 140.000 ilegales, mientras que en 2023, en todo 2023, la cifra rozó el 500.000 de personas. Los indocumentados arribaron a suelo panameño luego de atravesar la peligrosa selva del Darién. Se trata de una inhóspita jungla de 5.000 kilómetros cuadrados. Su superficie escarpada está cubierta con árboles, pero también con ríos de diversa intensidad. La selva, o Tapón del Darién, como también se le conoce, tiene su puerta de entrada en el Chocó colombiano y se extiende hasta los distritos de Chimán y Chepo al sur de la geografía panameña. El Tapón, que solía ser un lugar inaccesible, se ha convertido en la zona de tránsito de miles de personas. Quienes la cruzan buscan llegar a Centroamérica y mucho más tarde, mucho después, a América del Norte. De acuerdo con datos oficiales, el Darién suele ser empleado por migrantes procedentes de países como Ecuador, Haití y Venezuela. Al cruzar la selva, los inmigrantes, los indocumentados, se exponen a los peligros propios de la jungla, pero también se vuelven vulnerables a delitos como violencia, abuso sexual, robos y trata de personas. El paso selvático entre Colombia y Panamá, les estamos hablando de la selva del Darién, se encuentra bajo vigilancia en sus extremos. Sin embargo, en medio del tapón impera la ley impuesta por las mafias que se lucran con el trasiego de indocumentados. Los ilegales que avanzan por el Darién suelen llegar a Panamá con notables signos de deshidratación, pero también con enfermedades como dengue o malaria. Aunque las autoridades panameñas disponen de un programa gubernamental que ayuda a los indocumentados a atravesar la geografía del país, llevándolos desde el sur hasta el norte, en la frontera con Costa Rica, el arribo diario de miles de migrantes supone una carga importante para Panamá. Por ese motivo, José Raúl Mulino, el presidente electo, ha prometido la clausura de los accesos que permiten el ingreso de ilegales a suelo panameño a través del tapón. Sin reparos y durante su campaña, el gobernante electo llegó a decir que cerrará el Darién. José Raúl Mulino dijo además, aseveró además, que manejará el tema de la migración ilegal con absoluta mano dura. Lo anterior significa que Mulino, que el presidente electo de Panamá, podría ordenar la deportación inmediata, y esto es importante, podría ordenar la deportación inmediata de personas que lleguen a Panamá luego de haber atravesado la selva. Si se concreta esa posibilidad, la deportación inmediata de inmigrantes ilegales durante la administración Mulino, el país, Panamá, le daría un giro a la política con la que hasta ahora ha manejado el problema de los indocumentados. Esa política comprendería además
un mayor intercambio y un trabajo conjunto con Colombia y con Estados Unidos. El primero de ellos es el país en el que suelen congregarse y del que suelen salir los migrantes, mientras que el segundo es el país al que los indocumentados aspiran llegar. A pesar de todo, las eventuales acciones de José Raúl Mulino para resolver el problema de la inmigración ilegal pudiesen llegar a ser inviables. La topografía del Darién haría imposible la construcción de un muro como el que demarca el límite entre México y Estados Unidos. Por otro lado, en el supuesto de que se lograse tal construcción, Panamá tiene otros accesos que bien podrían ser usados para el arribo de indocumentados. Uno de esos accesos adicionales es el mar. En consecuencia, cerrar el Darién, más que resolver la crisis migratoria, desviaría el tránsito de inmigrantes hacia otras zonas de la geografía panameña. De manera adicional, y en caso de que el gobierno entrante proceda con las deportaciones en caliente, Panamá podría llegar a violar el derecho al asilo, un derecho que se encuentra regulado por el derecho internacional y que es obligatorio para los estados. Las expulsiones también podrían transgredir el principio de no devolución, una norma que prohíbe devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas. Dada la cercanía entre José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli, se espera que el expresidente sea un consejero importante para el nuevo mandatario panameño. Tal expectativa ha llevado a muchos de los ciudadanos de ese país a preguntarse si el jefe de Estado electo gobernará con absoluta autonomía, con absoluta independencia, o si fungirá más bien como una marioneta de Martinelli. Minutos después de ser informado sobre su victoria, José Raúl Mulino se dirigió a sus seguidores y copartidarios. Lo hizo el domingo pasado a través de una alocución ofrecida en la ciudad de Panamá, la capital del país. Durante esa aparición, la primera, como gobernante electo, Mulino no dejó de recordar a Martinelli. «Misión cumplida, Ricardo», espetó el próximo jefe de Estado, quien se juramentará en el cargo el 1 de julio. Previo a ese guiño y aún en su condición de candidato, José Raúl Mulino visitó a Ricardo Martinelli. De hecho, el domingo, con los comicios en marcha, el presidente electo se trasladó hasta la Embajada de Nicaragua, un país que, con la venia de Daniel Ortega, decidió concederle a Martinelli asilo político. Como quien intenta minimizar lo evidente, José Raúl Mulino quiso explicar el motivo de su visita. «Es en estos momentos en que uno es amigo», dijo Mulino en clara referencia a la situación de Ricardo Martinelli, quien se alojó en la Embajada de Nicaragua luego de que se le condenara y luego de que se ordenara su reclusión en prisión por blanqueo de capitales. Aunque el gobernante electo intentó matizar, dando a entender que su encuentro con Martinelli respondía
a la mera solidaridad entre compañeros de partido, el cara a cara generó suspicacias. Para disipar esas dudas, un día después de la elección, es decir, el lunes de esta misma semana, el próximo jefe de Estado aseguró que será él y solo él quien conducirá el Poder Ejecutivo. Estoy muy feliz de haber logrado la presidencia, expresó Mulino en una entrevista concedida al medio France 24. En ese mismo espacio, el mandatario electo, José Raúl Mulino, aseguró que la responsabilidad de gobernar es de él y exclusivamente de él. Mulino comentó además que espera desempeñar sus funciones sin mayores sobresaltos hasta el año 2029. Para hacer creíble su versión, para hacer creíble esa versión de acuerdo con la cual será él y no Martinelli quien maneje las riendas del Ejecutivo, Mulino, José Raúl Mulino, deberá cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, será necesario un distanciamiento notable de Ricardo Martinelli. Si en verdad desea cimentar la idea de que es él quien gobierna y no Martinelli, el nuevo jefe de Estado deberá evitar retratarse, al menos en público, con el exmandatario. Adicionalmente, José Raúl Mulino tendrá que alejarse de las maniobras políticas o judiciales que conduzcan a una eventual absolución del caso que derivó en la condena contra Ricardo Martinelli. Si se comprobase o si se hiciera evidente que Mulino aprovecha su posición de privilegio para actuar a favor del exgobernante, a favor de Ricardo Martinelli, las afirmaciones sobre su autonomía quedarían deslegitimadas. En otro tanto, y en aras de comprobar su independencia, el próximo presidente se verá obligado a dar muestras de que en verdad, trabaja para castigar y erradicar la corrupción. Por ese motivo, José Raúl Mulino, sobre quien ya pesa una sentencia por cohecho, por corrupción, tendrá que mostrarse implacable a la hora de exponer y denunciar a los funcionarios que desde el Ejecutivo o desde cualquier otra instancia del poder público echen mano de los recursos que pertenecen al Estado panameño. Con ese comentario, ese último comentario, hemos llegado al final de nuestro programa por esta noche. Hasta acá esta entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Gracias por habernos acompañado y por supuesto, no olviden que estar con ustedes siempre será un placer.